Muy bien, jóvenes, espero un minuto más. Son 28 hasta ahorita, voy a esperarme. Bien, vamos a darle continuidad a la descripción de lo que sucede dentro del alto horno. Hice un movimiento en la agenda, había programado inicialmente cálculo de carga, pero bueno, para entrar de lleno al cálculo de carga lo dejé mejor para mañana. Y hoy vamos a ver qué sucede con ese intercambio térmico y químico dentro del horno. Para eso, en esta presentación, se tienen algunas diapositivas que tienen que ver con el tema. De entrada podemos ver una definición desde el punto de vista de qué es lo que está sucediendo con metalúrgicamente hablando dentro del alto horno. ¿Sí? Así es que podemos definir o decir que es un reactor que funciona a contracorriente y que esas contracorrientes están formadas por dos columnas. Una es la carga sólida que va descendiendo y la otra es el flujo de gases que desde que se genera en la zona de toberas va a salir del horno pasando por el tragante. ¿Y qué sucede? Pues en ese contacto que se da entre los gases y la carga hay un intercambio de tipo térmico. Los gases, recuerden que había comentado que alcanzan temperaturas tan altas como 2000 grados Celsius o un poco más, y eso depende de la temperatura, principalmente de la temperatura de calentamiento del aire de soplo. Depende también de la reacción de combustión del carbono del coque, genera calor. Por lo tanto, la temperatura de los gases es muy alta y conforme va subiendo y poniéndose en contacto con la carga, la va calentando. Y ese es el intercambio térmico. Por otro lado, el intercambio químico sucede, como ya platicamos, a esa temperatura alta, la carga le va cediendo el oxígeno, si principalmente se tienen óxidos de fierro formando parte de la carga metálica, esos óxidos de fierro le van cediendo el oxígeno al agente reductor y lo va convirtiendo en dióxido de carbono. Podemos decir o ver en este esquemita justamente eso. Aquí está señalado por medio de flechas, es el mismo esquema que habíamos visto en la otra presentación y está representado como la carga a medida que desciende va aumentando su temperatura hasta que llega a fundir completamente. ¿Sí? Bien. En ese intercambio o en ese contacto gas sólidos o gas carga se va a llevar a cabo
todos los cambios químicos. Dice aquí la fenomenología del proceso. O sea, todos los fenómenos físicos y químicos que están involucrados dentro del horno. Intercambio de calor, intercambio de masa en las diferentes zonas del horno. Nuevamente este esquema está representando la columna ascendente de gases y en el centro está representada cómo va aumentando la temperatura en la carga. Un señor de apellido Reinhardt propuso un método gráfico para representar los posibles balances térmicos que se dan dentro del horno, ya sea de una manera completa, es decir, dentro de todo el horno, o por zonas relacionadas con ese intercambio térmico. Aquí estaba hablando de balance térmico. Favor de no confundir con las zonas metalúrgicas que fueron definidas por la disección de un alto horno que se enfrió completamente lleno. Son dos cosas distintas. Para establecer ese método gráfico, dibujó un semiperfil del horno, como podemos ver aquí. La parte más alta corresponde a la altura del tragante, la parte más baja del diagrama corresponde a la línea de toberas, es decir, donde se está llevando a cabo la inyección del aire caliente y se está formando el monóxido de carbono. Lo estoy señalando aquí con el puntero. Y vean, en el eje vertical, que sirve simplemente para representar la altura, y hacia la izquierda está representada en la abscisa la temperatura en grados Celsius. ¿Y cómo es entonces? Pues dibujo lo siguiente. Esa línea representa el perfil térmico del gas. A medida que se genera el gas, por eso está a la misma altura, o siguiendo el eje horizontal o la línea horizontal, se alcanzan temperaturas de 2000 grados, y a medida que los gases van subiendo y poniéndose en contacto con la carga, van perdiendo calor. De tal manera que acá, pues ya, si bajamos una línea vertical a la abscisa, podemos leer la temperatura más o menos, ¿sí?, a la que está saliendo el gas en el horno. ¿Y qué hay con la carga? Pues también se trazó una línea similar. La carga se mete a temperatura ambiente, por eso está ubicada en este punto. Y vean, viene bajando en azul. Déjenme cambiar el puntero. Viene bajando en azul. Llega a un punto en donde coinciden, y está señalado aquí también en una línea horizontal, corresponde a cierta altura de la cuba del horno, pero esta representa el perfil térmico de la carne. ¿Por qué 1500? Porque más o menos es la temperatura a la que salen los líquidos del horno. ¿Sí? Aquí tenemos en el crisol escoria y metal en estado líquido. Entonces la carga va calentándose poco a poco conforme va bajando y va aumentando de acuerdo a este perfil. Llega un punto en donde queda ahí, es como estático, no pasa nada térmicamente hablando. Luego la carga sigue descendiendo, se sigue calentando hasta llegar a 1500. Y este se conoce como diagrama de Rayleigh-Chart. ¿Se entiende lo que este señor trató de representar con este diagramita?
escucho, jóvenes. No sé si lo dijo, pero el punto en el que las dos líneas se juntan o se tocan, bueno, la azul y la roja, ¿interpreta algo? Sí, ahorita lo vamos a ver. Nada más que sí quiero que me digan si se comprendió perfectamente que las líneas están representando cómo el gas, en este caso, va perdiendo temperatura a medida que entra en contacto con la carga, y por el contrario, como la carga va ganando temperatura conforme va bajando y entra en contacto con el gas caliente. Y por supuesto, no solamente es ese intercambio térmico, también recuerden, hay intercambio de masa. La carga le cede el oxígeno de los óxidos de fierro al gas reductor. Sí, ahorita lo vamos a ver, Fernando. Sí, y bueno, si preguntas si se había entendido, sí, profe, nada más esa era mi duda. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jóvenes. Vuelvo a abrir mi cámara. Fui por un café. Recuerden los acuerdos para llevar la clase de esta manera, si nos permite tomar un café o un té. Son más de 30 estudiantes, son 40 en el grupo. No puede ser posible que no haya alguien que tenga alguna duda, que no me diga algo. Ya intervino Fernanda, ya preguntó un punto, algo importante, algo interesante. Cuando menos digan, sí, no hay ninguna duda, adelante, sigamos. No, profe, no hay ninguna duda. Muy bien, Yadir. Qué rápido reaccionó. Es que, bueno, yo sí tenía duda de el perfil térmico de la carga, pero ahorita que le respondí a Maffer ya saqué mis notas, entonces ya no, pues ya me resolvió la duda. Bueno, de acuerdo. Vamos a seguir entonces. Bien. Vean, podemos leer ahí lo que dice. En la parte superior, en la zona superior, los sólidos que se cargan y entran por el tragante se van calentando gradualmente hasta 1000 grados. Alcanzan la temperatura de 1000 grados. Al descender la diferencia de temperatura entre sólidos y gases, disminuye gradualmente hasta llegar a un valor mínimo. O sea, al descender la carga, la diferencia de temperatura entre sólidos y gases disminuye. ¿Cuál es la diferencia? Pues la separación. ¿Sí? Al descender la carga va disminuyendo esa diferencia de temperatura. Acá está muy marcada. ¿Qué va de este punto con respecto a este? Esa es una explicación del gráfico que se puede obtener ahí, leyendo el gráfico. Nuevamente, aquí está. Ahora está señalada esta línea, 1000 grados, en este punto. ¿Sí? Vean, bajamos la temperatura, una línea hacia la temperatura, la escala de temperatura, y leemos 1000 grados. Me está echando mosca algo a mí. No me deja que lo quite. Quédese en la parte de arriba. En este momento, ¿qué? Perdón, no me deja ver una barra, un cintillo que me aparece a mí en la computadora. No sé si también ustedes lo ven. No, aquí se aparece completo. Dice, en este momento el intercambio de calor es prácticamente nulo. La carga y los gases permanecen aproximadamente a la misma temperatura, 1000 grados centígrados, en una altura apreciable del horno que constituye una columna isotérmica. A esta región se le designa como, y es lo único que dice, profe. Aparece una imagen. Ahí está. Y aquí está la pregunta, la respuesta a la pregunta de Fernanda. Es significativo y a esa zona se le llama zona de reserva térmica. Hay una columna isotérmica. Nuevamente,
Aquí está dibujadito como curvas. En los otros dos esquemas se veía como una línea recta. En realidad, recuerden que las representaciones de los gráficos a veces se dibujan, si es muy cercana a las mediciones de temperatura, se pueden dibujar prácticamente siguiendo esta curvatura que se tiene. Entonces, la zona de reserva térmica se va a dar justamente en esta zona, en esta parte. En esa zona no hay intercambio de calor, por eso le llamaron así, zona de reserva térmica. Sigue bajando la carga, siguen subiendo los gases, se encuentran y entonces sigue dándose intercambio de calor y de masa. Bien. Este esquema, a diferencia de los otros, muestra otro sistema de campanas. Digo otro sistema de carga por campanas, perdón. Y aquí está tratando de ubicarse más o menos los rangos de temperatura que la carga va obteniendo. Llega a 1000 grados Celsius y en eso hay una zona de reserva térmica. Ahí en ese momento se puede decir que no están en equilibrio pues las dos líneas de temperatura, la de la carga y la de los gases. ¿Sí? Sigue la carga descendiendo. El artista de este dibujito pues le echó muchas ganas a la coloración. Acá arriba se ve oscuro y en el centro se va poniendo de un color cafecito y luego pues le cambió a morado o rosita para simular que la carga está empezando a fundir. Bien. Yadira, ¿me ayudas con la parte de arriba, por favor? Porque ese cintillo me sigue echando mosca. Sí, el intercambio térmico en la siguiente parte del horno se ve influenciado por la reacción de regeneración del monóxido de carbono a reacción de Baudour, carbono más dióxido de carbono. La regeneración de monóxido de carbono o reacción de Baudour. Recuerdan que había comentado que era muy importante esta reacción para los procesos de reducción de óxidos. ¿Qué está sucediendo? Pues en el intercambio que se da entre el gas ascendente, que en la zona de toberas es prácticamente monóxido de carbono más nitrógeno, a la medida que el monóxido de carbono sube y entra en contacto con los óxidos de fierro de la carga, va convirtiéndose en dióxido de carbono. Sigue hacia arriba, sigue dándose esa reacción química, sigue una mayor cantidad de monóxido de carbono convirtiéndose en dióxido por la reacción de reducción, pero va a llegar un momento en que el equilibrio propuesto por este señor, Baudour, lo estudiamos cuando se estudió la teoría de la reducción, recuerden, hace que se regenere el poder reductor del gas. ¿Cómo? También comenté, recuérdenlo, el coque es el único de los materiales de carga que llega a la zona de combustión sólido. Por lo tanto, llega un momento en que el dióxido de carbono de la corriente gaseosa entra en contacto con el carbono del coque y se regenera el poder reductor del gas. Es decir, gasifica el carbono del coque. Y aquí está la reacción. Por eso se hablaba de que era importante la reacción de Baudour. Y aquí lo marca. Podemos leer, esta reacción es esencial porque debido a su fuerte energía de activación, la temperatura tiene gran influencia sobre su cinética. La temperatura a la que se produce es la de la zona de reserva térmica, es decir, alrededor de 1000 grados Celsius. Esta reacción regenera el poder reductor del gas, favoreciéndose la rápida reducción de la carga en la que predomina la gustita. O sea, la carga a esa zona, un poquito más arriba de esta línea de 1200 grados, ya predomina gustita.
Los óxidos hematita y magnetita ya se convirtieron en gustita. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la carga sigue descendiendo y va aumentando su temperatura. Y si nos acordamos del diagrama fierro-oxígeno, la gustita aparece estable a partir de los 570 grados. Entonces predomina gustita. Bien. Yadira, por favor. Abajo de esta zona de regeneración se produce la fusión de los materiales, apareciendo las nuevas fases líquidas, el arrabio primario y la escoria primaria. Ok. Gracias. Gracias. Disculpa la molestia. El arrabio primario, ¿a qué se refiere? Pues que vamos a tener fierro, ya empezó a fundirse, se tiene fierro líquido, probablemente lleve algún otro elemento, ¿sí? Y también se empieza a formar una escoria que le llaman primaria. ¿De dónde viene esa escoria? De las impurezas que tiene la carga metálica, sílice, algunos otros óxidos, alúmina, del óxido de calcio que se obtiene por la piedra caliza. Se cargó piedra caliza. La piedra caliza se va a convertir en óxido de calcio y va a desprender dióxido de carbono. Pero va a llegar también un momento en que su temperatura aumente mucho y funda. Y entonces es lo que dice aquí, que se obtiene arrabio primario y escoria primaria. Como estamos hablando de que ya pasaron por la zona de fusión, gotean, y pues aquí dice que los líquidos pasan a través de un lecho de coque antes de alcanzar el crisol. O sea, el crisol está acá abajo. Y recuerden que hay el hombre muerto famoso aquí. La carga líquida está descendiendo, está goteando y está pasando a través de ese lecho de coque. En el crisol van a almacenarse, como dice, para una posterior evacuación. Más adelante, después de cierto tiempo que están aquí acumulándose, se van a extraer. Yo comentaba también en días pasados, ayer o antier, que a través de las mirillas los encargados del horno pueden estar al pendiente. Si por alguna razón se ha retrasado la extracción de metal y de escoria del horno, empiezan a notar que la escoria anda muy cerca de la punta de las toberas, anda por ahí flotando. Eso es importante y deben tener cuidado, porque en un momento dado la escoria podría tender a penetrar por las toberas hacia el tubo de soplo. Entonces, una urgencia muy importante para los operadores de los altos hornos es tener disponible pues las ollas en donde van a vaciar el metal, ya sea un carro termo o una olla, y generalmente andan ansiosos por tener el equipo, por una parte, y porque también los canales del piso de vaciado estén en buenas condiciones, que no estén húmedos, que estén completamente secos para hacer la vaciada. Bien, vamos a seguir con esto. Esta zona de reserva del coque, situada en la zona de toberas, tiene una gran importancia porque actúa como soporte mecánico de la zona de fusión al ritmo del cambio sólido-gas del carbono del coque. El cambio sólido-gas, es decir, el carbono del coque se convierte, de acuerdo a la reacción de Boudard, en monóxido de carbono. Este gas y el calor generado producen el calentamiento de los productos brutos de fusión, o sea, lo que se habló de arriba de arrabio primario y escoria primaria. También se tiene el calentamiento físico por aumento de la temperatura de los dos líquidos y el calentamiento químico visto como la incorporación de los elementos termógenos al arrabio.
particularmente el silicio. El silicio de la sílice de las impurezas puede reaccionar con carbono y disolverse en el arrabio. Más adelantito aparecen las reacciones. Pues de hecho es en este. Fenómenos dentro del alto horno. Alrededor de 200 grados, pues es obvio que se va a evaporar la humedad sensible y si la carga tiene compuestos hidratados, de 200 grados en adelante va a iniciar su deshidratación, es decir, si químicamente en la estructura de la carga metálica está ligada el agua con algún óxido, con algún compuesto, pues se va a deshidratar. Vean, en este rango de 200 a 500 grados va a suceder la evaporación de humedad y descomposición de los hidratos de la carga. De 500 grados en adelante podemos considerar que se está iniciando la reducción de hematita convirtiéndose en magnetita. Más abajo, conforme va aumentando la temperatura en la carga, empieza a suceder lo siguiente. Los carbonatos de calcio de la piedra caliza se convierten en óxido de calcio más dióxido de carbono. De 700 grados en adelante empieza a suceder esta calcinación. Recuerden que así lo llamamos en la materia de no ferrosos. Calcinación de carbonatos. Solamente por el efecto térmico. En el caso de la reducción química, aquí está participando, además de la temperatura, la acción del agente reductor. Igual en este caso, se tiene magnetita puesta en contacto con monóxido de carbono y aparece gustita. Y hace rato leíamos que la reacción de Boudoir de regeneración de el agente reductor de regeneración de monóxido de carbono se da alrededor de 1000 grados. Entonces puede suceder esta reacción. La gustita, temperaturas de 1000 o mayores a 1000, va a reaccionar para reducirse a fierro metálico. La reducción de hematita con monóxido de carbono a magnetita y posteriormente la de magnetita con monóxido de carbono a gustita se considera reacción de reducción indirecta. Y cuando se combinan estas dos reacciones, si están tomando nota, por favor, háganlo en casa. Yo lo voy a hacer aquí, ahorita. Hagan una suma algebraica de estas dos reacciones y me dictan, por favor, el resultado de la suma algebraica. Voy a poner aquí esto. Ya, se me están tardando mucho. Según yo queda que es óxido de fierro más carbono es igual a hierro más CO. Exactamente. Vean, ¿qué hacemos? Este se va a eliminar con uno de estos. Este se elimina con este. Y entonces, así como lo dijo Noel, el óxido ferroso, la gustita, puesto en contacto con carbono, reacciona, se convierte la gustita en fierro metálico y el carbono se oxida a monóxido de carbono.
Y a eso se le llama reducción directa del óxido de la agustita o del óxido ferroso dentro del alto horno. Entonces, con monóxido de carbono, tanto hematita como magnetita se reducen y le llaman reducción de los óxidos de fierro, reducción indirecta. Pero esta asociación de las dos reacciones lleva a que la reducción directa se puede escribir así como lo dijo Noel. Óxido ferroso más carbono igual a fierro metálico más CO1. Es el resultado de esta suma algebraica de las dos reacciones. Bien, ¿se comprende este punto, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. De acuerdo. Muy bien, podemos seguir adelante entonces. Aquí nos están hablando de que el fierro se funde y que se empieza a formar la escoria. ¿Cómo se forma la escoria? El óxido de calcio proveniente de la piedra caliza se va a unir con sílice. ¿Y de dónde sale esta sílice? Pues de la composición química de mineral crudo, de sinte, de pellet. Cualquiera de los tres materiales que proporcionan la carga metálica pueden contener sílice. De hecho, la propia piedra caliza puede contener algo de sílice. Estos dos tienen una atracción grande químicamente hablando y forman este silicato. Y eso forma parte de esa escoria primaria que leíamos en la diapositiva anterior. De igual manera, parte de la sílice se reduce con carbono y el silicio que se obtiene se disuelve en el metal. Si en la carga metálica hay óxidos de manganeso, también se van a reducir con carbono y el manganeso disuelve en el metal. Y si se tienen cantidades importantes de fósforo en forma de pentóxido de fósforo, también se va a reducir con carbono y el fósforo queda disuelto en el metal. Algunos estudiosos de los fenómenos que suceden dentro del alto horno consideran más o menos las siguientes proporciones, como un 20% de los óxidos de silicio de la carga se reducen y queda el silicio disuelto en el metal. Más o menos entre 65 a 70% de los óxidos de manganeso se reducen y queda disuelto el manganeso en el metal. Y de los óxidos de fósforo, del 90, 91, 92% se reduce y queda disuelto el fósforo en el metal. ¿En cuál metal? En el arrabio. Aquí tenemos una capa de escoria que por diferencia de densidades dentro del crisol, si el crisol es un recipiente de líquidos, por diferencia de densidades está por arriba del metal. El metal está con rojo, dibujado en rojo, y la escoria con como color, pues quién sabe qué color es, pero no es rosa. El rosa está acá arriba, como un color así medio café claro. Café con leche, diríamos. ¿Sí? Hay por donde se extrae un orificio particular para extraer escoria periódicamente. Por ejemplo, hace ratito mencionaba, si el operador se da cuenta que la escoria está cerca de la línea de toberas y no tiene en dónde vaciar, pues lo más seguro es que dé la orden a la persona encargada para que abra la piquera de escoria. Y entonces se manda escoria hacia una pileta en lo que tiene en dónde vaciar el metal.
Eso va a liberar algo de espacio, algo del volumen del crisol y le da un poquito de tiempo de operación en lo que llega el recipiente para el metal. Si se fijan, aquí está dibujadito. Hay una ligera diferencia, no está muy marcada, pero bueno, a nivel mayor que el orificio de salida del metal está el de la escoria. El orificio del metal aquí está dibujado así, pero es al contrario. Es un orificio más o menos así. Inclinado, yo comentaba en días pasados, inclinado hacia adentro, hacia el interior y hacia el fondo del crisol, para que la presión haga que fluya el metal de una manera muy, muy fácil. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta de esto? Son los cambios que suceden con la carga. Ahorita, si quisiera escribir directamente en el PowerPoint las reacciones de reducción de esto, tendría que salirme el modo de presentación. Pero recuerden, este silicio proviene de algo de sílice que se va a poner en contacto con carbono y a reducirse. La fórmula química de la sílice es SiO subíndice 2. Se pone en contacto con carbono. ¿Y qué sucede? Pues que va a liberar el silicio, se pone en contacto con dos carbonos para tener la ecuación balanceada y se va a formar silicio metálico o silicio libre, vamos a decirlo así. El silicio no es propiamente un metal, es un metaloide. Silicio libre más monóxido de carbono. Son dos carbonos y dos oxígenos, entonces son dos moléculas de monóxido de carbono. Y de esa manera queda expresada la reacción. En el caso del manganeso, recuerden que el manganeso está muy cercano en la tabla periódica al fierro. De hecho, el manganeso tiene el número atómico 25, está antes que el fierro, y tiene características muy parecidas. Si buscamos en una tabla periódica los grados de oxidación del manganeso, en la que tengo yo aquí tienes 7, 6, 4, 2, 3. ¿Sí? El caso del fierro son 2, 3. Valencia. Entonces, es probable que el manganeso pudiera estar en forma similar a esta. Mn subíndice 2 o subíndice 3. Y pues se va a comportar más o menos de la misma manera. Va a llegar un momento en que hay óxido manganoso, como la augustita, y que va a entrar en contacto directamente con carbono para reducirse. Suponiendo que pase eso, entonces aquí yo escribiría la reacción del manganeso. MnO más carbono igual a Mn más monóxido de carbono. Ya, muy sencillo. Así como el resultado de esta suma algebraica de las dos reacciones. Nada más que en este caso sería óxido de manganeso. Y para el caso del pentóxido de fósforo, como estoy hablando de pentóxido de fósforo, son P subíndice 2, oxígeno subíndice 5, más carbono igual a 2 fósforos más CO. Si hay 5 oxígenos en el pentóxido, entonces tendría que poner 5 moléculas de CO y tendría que irme a poner 5 unidades de carbono. Y de esa manera la reacción queda escrita y balanceada. Y ya estamos hablando de la justificación de la aparición de estos elementos disueltos en el metal. Y como dice aquí, su incorporación al metal es por reducción directa, es decir, con carbono. ¿Alguna duda, Denise, por ahí como que quisiste participar hace ratito?
solo comentarle que sí estaba quedando claro. ¿Que si estaba, qué, perdón? Quedando claro. Ah, ok. Maestro, Bien, mándeme, adelante. tengo una pequeña pregunta. ¿Cuál es la función de las dos protuberancias de color azul que se encuentran casi al fondo del horno? ¿Cuál es su Es un función? esquema, no te me confundas. Es un esquema. Estas están representando la parte por donde se introduce el aire caliente. Nada más. ¿Sí? Pero si nos vamos a otro tipo de esquema, pues no va a estar dibujado así. Es una representación esquemática que hicieron aquí para señalar la entrada de aire caliente y que se dé la reacción de formación del agente reductor que es monóxido de carbono. ¿Sí, Santiago? Sí, gracias, profe. Ok. No confundirse, por favor. Por eso comenté también hace ratito que en este esquema, este canal está dibujado hacia abajo, pero en la realidad el canal o el orificio está inclinado hacia el interior y hacia abajo del crisol para permitir que salga a presión el metal. Profe, Mande. No se escucha. ¿no me escucho? No, no te escuchabas. Ahorita sí. Ahora sí. La entrada de aire, como comentó, era un diagrama, más o menos entonces, ¿a qué altura debe de estar? En la parte alta del crisol. Si el crisol tiene, por decir algo, 2 metros de altura, es un cilindro el crisol, entonces en la parte alta se ubica la zona de toberas. De acuerdo, gracias, profe. Sí, por nada. Bien, aquí están los cambios químicos. En la zona superior, los óxidos, hematita, magnetita se reducen a augustita por reducción indirecta del monóxido de carbono, algo que ya había comentado hace ratito. Esta zona empieza en el nivel donde las cargas tienen 700 grados y se desarrolla principalmente dentro de la zona de reserva térmica. Aquí está señalada. Las reacciones que tienen lugar son únicamente de reducción indirecta, las cuales se realizan prácticamente sin intercambio de calor. No se tiene además depositación de carbono. Esta región es químicamente inerte y se conoce como zona de reserva química y está situada en la parte media de la zona de reserva térmica. Vamos a un diagrama. Zona de preparación. Vean. Esta. Sí. Esta zona comprendida entre el tragante, aquí se representa el tragante, y la zona de reserva química. Esta es la zona de reserva química. En ella el coque es químicamente inerte, es decir, no reacciona. Se puede considerar que se recupera el potencial térmico y reductor del gas que la atraviesa, produciendo un lecho de fusión precalentado a 1000 grados y prereducido al estado de augustito. En el siguiente diagrama habla de zona de elaboración. Y podemos leer aquí, se encuentra entre la base del crisol, de aquí, de abajo hacia arriba, y la zona de reserva química. Aquí está representada la zona de reserva química. Siendo la parte activa del horno, donde se realizan las transferencias de masa.
¿Cuáles son las transferencias de masa? Carbono y oxígeno. Y calor, o sea, transferencia química. La de masa, transferencia térmica, la de calor, entre la carga y los gases. En esta zona se producen las siguientes reacciones. Reacciones muy exotérmicas, combustión del coque a CO por el aire precalentado, aquí. Hace ratito preguntabas, José. Aquí se ubica la zona de combustión. Por ahí se introduce el aire caliente y se lleva a cabo la formación de monóxido de carbono. ¿Sí? Y vean la gasificación del carbono en esta zona. Y aquí está la reacción que hace ratito escribía. Se asocian la reducción de Gustite con monóxido de carbono para obtener fierro metálico y dióxido de carbono, y la gasificación del carbono del coque con dióxido para obtener monóxido de carbono. Es una suma algebraica y este es el resultado. A ver, nuevamente, por favor, no se me vayan a confundir con estas zonas que están definidas como zona de elaboración y zona de preparación, dos grandes zonas. Esta zona de preparación y esta zona de elaboración, pero son de acuerdo a los perfiles de intercambio de masa y de calor propuestos por Reichard. No son las zonas metalúrgicas que se definieron por la disección de los hornos. No es la zona de goteo, no es la zona cohesiva o zona de fusión, no es la zona granular. Es nada más para explicar cómo se dan esos fenómenos de intercambio de calor y de masa entre la carga y los gases. Hace ratito hablaba yo de esto, reducción directa dentro del horno, ¿sí? Y hace ratito, en la diapositiva anterior, se habló de que en la zona de preparación se da la reducción indirecta de la hematita y de la magnetita por influencia del monóxido de carbono. Si se quiere hacer así muy detallado lo propuesto por Reichard, tenemos del lado izquierdo, de acuerdo a esta línea azul vertical que divide el perfil del horno, del lado izquierdo el intercambio térmico y del lado derecho el intercambio químico. Zona de preparación, zona de elaboración, intercambiador superior de calor en esa zona, intercambiador superior químico, las reducciones de hematita y magnetita con monóxido de carbono, intercambiador inferior de calor, intercambiador inferior químico, zona de reserva térmica, zona de reserva química. Reducción indirecta, hasta ahí, de los óxidos de fierro nuevamente. Disculpen que sea insistente. Reducción indirecta de los óxidos de fierro por influencia o por acción del monóxido de carbono como agente reductor. Reducción directa y pérdidas por solución. Pérdidas por solución se refiere al carbono. En ninguno de los diagramas se ha visto, pero parte del carbono que tiene
el coque disuelve en el metal. De tal manera que si se hace un análisis químico como se efectúa en cada colada, a veces al inicio de la colada y otras veces al final, del metal que se está extrayendo, se puede encontrar que tiene un contenido de carbono importante, de 3.5 hasta 4.5% en peso. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, Yadira. ¿No? ¿No hay dudas? Todo bien, profe. Ok. Nuevamente, esto que está esquematizado es para interpretar, propuesto por Reichard, interpretar los cambios físicos y químicos que se dan dentro del horno. ¿Sí? Si queremos escribir todas las reacciones, aquí están, más o menos a la altura en donde se puede esperar que suceda. Y están señaladas la zona de reserva térmica, está señalada aquí en moradito la zona de, son líneas isotérmicas con temperaturas similares. Por ejemplo, en este rango de temperatura, pues la temperatura aquí está a una altura del horno diferente a acá. Aquí es la misma temperatura que la que tengo en este punto. Pero vean, si nos ubicamos en la altura del horno, acá está más arriba. ¿De qué va a depender? De algo muy sencillo, de la manera en cómo los gases que se generan aquí en la zona de combustión van a subir y pasar a través de la carga. Si el gas, Profe, yo tengo una duda. si el flujo de Yo tengo gases una duda. es, permíteme tantito, si el flujo de gases está muy centralizado, entonces estos perfiles de temperatura van a estar señalados así. Si el flujo de gases no está tan centralizado, se va de una manera un poquito más repartida entre toda la sección de la carga, se achatan un poquito estas isotermas. Adelante, con la duda. Ay, perdón, profe. No, no, En no, no. donde dice zona de reserva térmica, no sé si me estoy confundiendo algo así, pero es el punto en el que le había comentado hace rato, o sea, en esa parte o en esta altura del horno es donde no se va a encontrar algún intercambio térmico. Así es, en esa zona no hay intercambio térmico. La temperatura de la carga y de los gases están en equilibrio, están sin intercambio. La carga se sigue moviendo, pero se define así, de esa manera. Y cuando me decías que tenías una duda y que yo estaba explicando la parte de cómo los gases pueden canalizarse, de hecho así lo llaman, en la práctica operativa del horno hay canalización de gases, es decir, los gases pueden encontrar algún camino más fácil para subir y ponerse en contacto con la carga. Entonces, por esa zona, por donde encuentren un camino más sencillo, menos resistencia a su paso, pues ahí va a haber un calentamiento mayor de la carga que en otra zona. Y es lo que se pretende cuando se habla de una operación estable, que la carga vaya descendiendo suavemente y con regularidad y que los gases estén fluyendo a través de toda la sección del horno para que no se den estos picos tan elevados en el centro de la carga. Mañana seguimos platicando de esto un poquito antes de entrar a hacer los cálculos. Pero vean, aquí están representadas prácticamente todas las reacciones químicas de lo que sucede con la carga dentro del horno. Profe, una pregunta última de lo que comentó de que en dado caso que encontraran una manera de subir la temperatura, ¿qué pasaría si subiera mucho? A la No, parte- no dije de subir la temperatura.
El aire. No, no te me confundas. Los gases que se generan en la zona de combustión son gases reductores. Están compuestos principalmente por monóxido de carbono y nitrógeno. Son gases muy calientes. Van a subir y a pasar a través de la carga. Si esos gases en la subida encuentran caminos más fáciles, la carga se va a calentar más a una mayor temperatura por donde pasen más fácilmente los gases. Ah, ok, pensé que Pero era- no es que se caliente a propósito. Es un fenómeno que sucede de acuerdo a la forma en que entran en contacto la carga que va bajando y los gases que están subiendo. ¿Sí? Ese De es acuerdo. sueño. Bien, jóvenes, por hoy aquí le dejamos. Si tienen preguntas, como les he dicho en otra ocasión, anótenlas y mañana me las hacen y continuamos con esto. Está perfecto, profe. Muchas gracias. No hay por qué. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su comprensión, por su atención, sobre todo, y respeto que tienen unos con otros. Y para un servidor, nos vemos mañana. Bye. Gracias, profesor. Buen día.